Transa la banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien. Bueno, vamos a hacer un entrenamiento de glúteos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Ya saven, en banco plano. Es el único equipo, pero también ustedes los pueden hacer en una superficie como la cama, que esté plano, o inclusive ahí en el piso, ¿verdad? Vamos a empezar y pues vamos a darle. Todo, pero aquí pasa algo interesante porque la gente de los expertos están tratando de decir por qué sale molo y por qué representan los búhos. Representan dos cosas diferentes. El búho representa otras cosas muy contrarias de que puede representar. Sí. Exactamente. De hecho, entre algunas cosas, por ejemplo, lo que tengo se le asemeja como a la purificación, a un tema como de conocimiento. Entonces, aquí aplica lo que muchas personas dicen que han aplicado por unas religiones, de esconder una figura detrás de figura, un santo dentro de otro santo, lo que llaman las como para ocultar. Pero lo que da la razón de que esto es verdad es que en el año 2000 un director de nombre Alex Jones, que es un periodista y cineasta estadounidense, se logró filtrar en una reunión de este grupo, y voy a poner probablemente un pequeño fragmento. No puedo poner todo, es que de verdad no, o sea, de verdad puede. Y además vamos a hacer este pensamiento. Esta año 2000 trae una cámara oculta, o sea, no es la mejor calidad, pero se ve el momento donde están todos esos están ahí, hay una figura en medio, se prende el fuego. Hay momentos de pasión en un negocio exitoso con Hosting. Ahora es tu turno de llevar tu idea a internet, crear tu publicación en minutos con la IA. Todo lo que necesitas para crecer, todo en un solo lugar, desde dominios y hosting hasta email y asistencia las 24 horas. Una de las partes que más me gusta de Hosting es su forma de innovar. Crea el sitio web, comparte el portafolio, publica esa tienda deseada. Solo atrévete. Ve a Hosting para convertir algún día en el primer día. Según los respuestas, están hablando todos en inglés y se empieza a escuchar el grito de un pez. Y se habla que es cuando se está consumando es este ritual. Después de esto se habla de lo que hay en este sitio como para, no sé, profanar más a lo mejor todos los sacros. Empieza como un tema de altarse, un tema de un tema ya muy ligado tal vez a un tema más satánico, ¿sabes? Pero lo interesante fue lo que decimos. Ahora, hay personas que quieren entrar al primer lugar y no pueden, porque este lugar está hiper vigilado por todas las partes. Y hay un creador de contenido que va a estar las cosas que hizo un creador de contenido meterse solo y logró darse cuenta de cómo está el lugar donde se congrega. Pero algo que me vuelve completamente de cabeza, amigo, es como una deidad tan antigua sigue todavía como presente en estos tiempos, detrás de otro tipo de imágenes, detrás de los satanistas, detrás de la imagen de Dios, detrás de todo esto sigue presente una deidad que es por mucho más sinistra que el mismo diablo, y que hay controversia porque se habla de él en el Coliseo Romano. Muchos dicen que está en el Vaticano, que estaba haciendo el Vaticano, etc. Está en el Coliseo Romano. Pues mira, me da mucha felicidad esta deidad. Por ejemplo, para muchas personas que suponen para el contexto más cristiano es un demonio, pero para los sirios es una más. Exacto. Es un demonio que devora incendio. Esto es muy parecido a Moloch, amigo. Es decir, ese gran. Pero aquí la gente te va a preguntar,
ver, pero todo lo que tiene que ver con el sacrificio, sí, el contexto de sacralizar algo es justamente, no solamente tiene bajo la vertiente religiosa católica o vamos a ponerlo cristiana, el sacrificio como tal, como lo hemos mencionado en un inicio del podcast, es sacralizar, hacer ritual sacro, una ofrenda, bien lo dice Tomás, bien lo quiere Pasuso, para su beneficio de quien cosas. Esto no es nuevo, O sea, lo que hacían en la antigüedad es que iba el pueblo y literalmente adoraban esta figura que siempre ha sido hueca, porque dentro de él se prende en fuego, y iban las mujeres con sus bebés recién bueno. y así de llegamos, ahí te van. Bueno, ahí te lo voy a poner ahí, algún apartado bíblico que hablan acerca del ángel de muerte. Y ese bueno, cuando fue la versión de Moisés. Exactamente. Van sobre de Moisés, y a todas las casas donde estaba la pinta, el rojo, entonces no recuerdo. Sí, el cordero. El cordero, pues no entraba el ángel de la muerte, sin embargo, se llevó casi la mayor parte del pueblo. Bueno, no te puedo decir nada en contra de eso. La verdad es que sí, justamente hablar de Moisés, de las plagas, de todo lo que pasó, ¿no? En aquel entonces, hablamos del ángel de la muerte, ¿no? Si ustedes se pueden Éxodo. si ustedes pueden hagan un análisis. La fortuna que tenemos de estas partes, es para que ustedes aprovechen de y investiguen, no nos crean a nosotros, estamos hablando de la historia y en todo contexto cultural, pueblo, etnia, clan, y todos los seres humanos tenemos idiosincrasias. Es decir, que es una creencia en algo. Ahora se sabe. Yo tengo creencia. Vamos. Entonces, si ustedes empiezan a escarbar, van a ver estas historias como personas inocentes en brazos cargando a personas Para que lloviera, sequía y todo eso. tiene mucho que ver el tema. Ahora, se está encargando mucho el catolicismo, sí es muy importante. Yo no lo estoy como pero en otras culturas, en otros mundos, no me refiero a otros planetas, me refiero a la conciencia del mundo en la época medieval, a la conciencia del mundo en el siglo II, a la conciencia del mundo en los sumerios, ¿no? Que en ese tema para ellos era normal sacralizar un dios. Claro, y para finalizar eso, ese punto que les estoy mencionando de lo que pasa en el Botín es que ahí se supone que cuando se reúnen estas cinco familias están todos. Si hay un miembro nuevo dentro de esa familia, nace es como un tratado pendiente. Sí, es importante. Y muchos dicen, bueno, que probablemente sean Illuminati, se le ponen muchas etiquetas a estos grupos, pero pues le queda claro que son pues, poderosos, o sea, es la élite. Estás hablando de los cinco, son cinco o más, muchos, sí, Ahora 5 familias. hay un contexto bajo eso. Y sí, vamos a meter una noticia porque justo te decía, está ahorita muy brillante el tema, y no lo voy a tocar así a grosso modo, aunque sí entra dentro del tema cultos malditos. ¿Por qué? A mí me queda claro que en la casa de este personaje silvestre, que empieza por donde tiene mucho que ver toda la élite y una de las élites más poderosas, de hecho, del ejército más poderoso, pues justamente este tipo de esparcimientos siniestros también dentro del concepto de no solamente corregir, no solamente sacralizar
funciona. Estamos hablando estamos entendiendo. Claro. Como dices, algo de más. Está en el mano que hay una solución. Por eso digo, vamos a arriesgar incluso este episodio está buenísimo. Pero sí, es no. Esto no es una. Esta Navidad no es el que comprende ahora por información de la conocen. Cuando estos reptiles ya no están. Sí. En ese tenor, si nosotros logramos escalar el video, justamente los frutos más poderosos, te encontrarás en cantidad de representantes limitadas. Vamos a poner así, de los más importantes incluso de la del propio dogma, te vas a encontrar. O sea, no perdona esta selección, incluso lo va a mencionar, incluso en las regiones, pero es la selección per se a lo que quiere el dogma representante, porque tiene el trono, por ejemplo, todo tiene que ver con un culto. Para muchas personas malditas pueden ser para otras personas un culto de paz. Otros no lo hacen. Entonces, al final del día, si te pones a pensar y pensar, ¿qué culto no eres relacionista? Es que sí, claro, depende de todo lo a ver, en Estados Unidos, voy a mencionar Estados Unidos, los progresistas, presbiterianos, los pentecostales, ¿sabes? O sea, hay una división incluso de formas de creencia católico-cristiano, o más que cristiano, ¿no? En Estados Unidos hay un segmento más dividido de quién es el pastor de tal, quién es el padre de tal, ¿sabes? O sea, que no lo día todos creen en el mismo Dios, pero por ejemplo, hay otros presbiterianos que creo que están más pegados hacia el norte del país, que están pegados en Texas, incluso, que estos niños creen en el dominio de la Constitución. Sí. Yo voy a decir algo muy fuerte y voy a restar muebles, pero una persona, o sea, regularmente, y a ver, mucho respeto. Sí. Las personas que no suelen leer la Biblia, ojo, no la suelen leer, se quedan con lo que me contaron, pero dicen ser creyentes, se ofenden demasiado rápido, incluso se espantan de cuando escuchan estos temas. Sí, por eso nos estamos agobiando. Pero los invito a que de verdad lean el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, Dios santo, o sea, es más, bien lo dice Paco, por eso en el pensamiento de la lectura de la Biblia, sí. una cosa es la lectura para nosotros. Tú dijiste el tema del Éxodo, digo, fuertísimo, ¿no? Para siempre la guerra entre un Dios y un humano, ¿sí? Porque eso era, o sea, era una bronca que tenía Dios con el faraón, porque tenía o sea, tratemos de dimensionar la de un liberador afuera. Claro, y por eso, ¿no? O sea, lo último que pasó fue lo del tema del ángel de la muerte, que se llevan, bueno, a estos inocentes primogénitos, pero hay cosas también igual de fuertes o más. Por ejemplo, hay un caso, no recuerdo qué profeta era, la verdad no lo recuerdo exactamente, no recuerdo si era Elías, no lo sé, me puedo equivocar, pero data de que esta persona iba y justamente tenía defectos, si lo quieren así, en una condición, tenía tanto cabello. Por ahí empiezan a burlarse de él porque no tenía cabello. ¿Qué castigo se te hace adecuado para una persona que se burla de ti por no Vamos tener dos. cabello? José, ¿La muerte? pues muy práctico, ¿no? Pues para la gente que no ha escuchado esto, este profeta oró a Dios, pidió a Dios que literalmente los quitara de este plano. La lectura menciona que desaparece un pozo que acaba con ese grupo de jóvenes, porque se burlaron de estar calvo. O sea, eso es un pasaje que está, y digo, a ver, mucho respeto, está ahí, yo lo estoy diciendo, ok, vaya. Por eso decía, la lectura de la Biblia, dependiendo de
que sea, si es cordero, Para ustedes, la ofertas en productos. Descarga la app de Amazon y compra ahora. puede ser Está interesante porque todo es como si encontramos y a veces en pretextos, sí, pero es que era el Antiguo A Testamento. ver, por eso incluso empezamos con el tema de sacralizar. Cordero de Dios que antes en todo el mundo era un sacrificio. Siempre ha sido un sacrificio. Siempre ha sido un sacrificio. Y si cordero inmolado, Claro, no, pero si las carnes tienen más, ¿cierto? Te vas a una cuestión que también es muy importante, que es camino de él. claro. Y también eso es un sacrificio. Muchos dicen, esto es un dicho, esto no es algo cierto, y de nada te digo, esto no es algo cierto, claro, esto es algo que alguien dijo y tiene un poco de sentido. ¿Te acuerdas que había un detalle porque normalmente Abel graba al padre las mejores ahí encontraron los frutos, la semilla le daba brava, pero Abel no, Abel le daba. Sabemos que hay una situación donde el Antiguo Testamento por la carne, por la sangre, le gustaba mucho. Entonces, por eso había como esta diferencia, ¿no? Que me gusta más lo que me da Abel que de Caín. Entonces, en pues, Inter, la gente sacando sus conclusiones, esto lo vuelvo a repetir, no es cierto. No es cierto. Pero es con el símbolo de ejercicio. Ajá. Antes de que concluya el concepto. Escriban lo que ustedes piensan, Claro. y luego otros. Es cuando dicen que por eso Caín se atrevió a hablar con su hermano, porque no fue como acabarse, sino porque realmente lo que quiso es dárselo de ofrenda a Dios. Eso a mí digo, evidentemente la Biblia te dice otra cosa, te dice que Dios se le aparece a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? O sea, como que lo cuestiona. Ajá, entonces, es algo que la gente dice, bueno, se cansó como de que no le querían aceptar su ofrenda, pero ofrenda a mi hermano, a ver qué tal, ¿no? Y son muy fuertes. Y aparte, el contexto de no solamente es el sacrificio, por eso que decía, dependiendo del culto. A ver, hay cultos que necesitan ofrendar algo muy claro de esa persona. Lo hemos contado en otras ocasiones, como muchísimo. Sí, al principio de este, ya te he contado, no te lo que normal, donde hablamos de un culto que nosotros llamamos sectos, que era un culto de puros chavillos, estamos hablando de, no sé, puede ser a casi 20 años, y usaban estos, eran los corderos. Entonces yo decía, ¿eres cordero o animista? Entonces el cordero usualmente se entiende hacia el culto, y era evidentemente pintas con la cruz de 1966, el movimiento de las tinieblas, cosas. Entonces, en el ámbito de los corderos, una vez que nosotros estamos con ellos, él nos dijo, me envió un cadáver. Y decimos, ¿lo hiciste? No viene eso. Entonces, ¿qué? Pero obviamente que te otorga, o sea, nosotros sí dijimos, ok, va, no quiero hablar de eso, pero entonces les dicen a ustedes que entienden el final, o sea, es decir, si está, ¿cómo se les explica? Sean realmente pilotos, no son inteligentes, si lo meten ya se pero para seguir en control de la seguridad, es que todos los demás. O sea, no creas que me lo piden y le digo, amigo, aquí está la prueba. Está ahí, a ver, órale, vas con iniciados en otros sectores más conservadores. En este sentido era, ok, ¿a quién vas a ofrendar? Listo. Tal fecha es tu iniciación. En esa fecha de iniciación hay 20 como tú y hay 20 sectores. Eso te lo comenté antes. Si es un tema muy drástico, no es que lo comenté, y si se repite al público maldito.
Y luego de esto, Antonio me quiere contar una historia que me comparte. ¿Has escuchado? Estoy seguro que aquí no se ha sentado en escuchar de esto, el culto al angelito negro. Es un culto relativamente nuevo, ¿sí? O sea, es algo nuevo. La figura del angelito negro se me hace muy siniestra, que lo van a ver en pantalla. Se me hace muy siniestra la imagen, cómo representan esto. Y yo te quiero contar una historia que me comparte una mujer. Y tiene que ver con el culto a este demonio, porque es un demonio realmente. Nos dice que había un chico que tenía muchos hermanos y este chico tenía a su mamá enferma de grave. Aquí el detalle es que eran muchos hermanos, hermanas, y este chico era el bebé. Entonces, pertenecientes al Estado de México, que sabemos que el culto al angelito negro nace, me parece que en Tepito, en Ciudad de México. Este chico, pues digamos que vivía una situación bastante precaria, muchas oportunidades, creo que solamente había estudiado hasta tercer grado de primaria, muchos hermanos mantener y el papá pues había ido por los cigarros, no regresó y la mamá gravemente enferma. Entonces, en este contexto, este chico empezó a buscar la solución. Empezar primero, y me lo ponen acá, a delinquir. Empezaba que con los celulares, y a subirse a estos camiones colectivos donde van los pasajeros, el típico, ¿no? Ya se la saben, ¿no? El celular, cargas, todo eso. Y en este inter donde empecé a buscar pues, la salida fácil, conoce a otra persona dentro de ese ciclo. No quiero decir que tiene que ver un culto incluso militares para nada. Coincidencia que dentro de ese círculo pues se encontró a una persona que le era culto al angelito negro. Y fueron compas, fueron amigos, y los dos vayan pues a robar juntos. Y en esta amistad que se van entablando, pues nace el tema, ¿no? Le digo, oye, ¿tú en qué crees? Entonces, creo en Dios, le contesta a este chico. Ya, ¿y qué onda? ¿Te sirve? ¿Te ha funcionado? ¿Creen en Dios? Pues no, ¿qué no te interesa? Culto al angelito. Y le muestra por ahí una imagen, una estampa que lleva su cartel. Y pues sí, la impresión pues no es mucho de esto, es como están explicando el boleto. Vemos un bebé rojo enfermo. Yo te remito. Exacto, ¿no? Entonces ya. Sí, no, me protege, me ayuda, me esto, me lo otro. Y pues literalmente da a entender pues que es todo. No, pues lo que tienes que hacer es tú, sigue el angelito negro y este chico cae pues en la tentación de decir, pues te regalo aquí la estampita, ríndele culto, que no sé qué, y fue como la forma en cómo él empieza a iniciarse, ¿no? Al culto al angelito, y empezaba a ir con esta persona, vio algunas cositas un poco grotescas, y poco a poco se fue volviendo todo ese seguidor de oscuro. Dice que hay un punto donde el amigo le regaló una estatuilla de él. Hay muchos tamaños. Yo hace poco estuve con amigos que no a ver este vuelo. No, este estaba como por acá así, pequeño. Dijo, mira, ¿sabes si te lo voy a regalar? Ponlo en algún lugar de tu cuarto, donde le pongas ahí sus ofrendas, de que tienes que ponerle dinero, o sea, le empezó a decir todo lo que tenías que ponerle, ¿no? Por ahí que un puro, que es el otro. Necesitamos ser más humildes, decir más no para ir a nuestro terreno. Por los que se oponen a decir no. Por los que no, Top 3 de las situaciones donde realmente puede ser. En primer lugar, se lo lleva a la ciudad en un juego. Es un nuevo juego en la app con un registro súper fácil y súper rápido a través de este. El dinero llega a tus manos. La mejor parte, bono del tiempo completo en tus redes. Tienes posibilidades para ver tus jugadores. O sea, puedes empezar con el doble de saldo y tomar tu suerte de inmediato en el legendario juego de Control. Los jugadores de cada rama tienen misiones que no se les prueba el mismo y verás. Descarga la app desde el enlace abajo.
una advertencia por esa y menos si es y él es un poco confundido, pero porque sí hemos visto que el ejecutivo lo hace. Pues bueno, él empezó a tener su muñeco, o sea, su figura, con mucho respeto, su figura, y dice que sí hubo como un choque muy fuerte, ¿no? Con sus hermanos, sus hermanas y su mamá. ¿Qué es eso, no? Usted no se fije, usted parecerá mentira, ¿no? Pero la señora que tenía un avanzado, de la noche a la mañana se empezó a recuperar. Y de verdad, o sea, como si fuera película, una mañana la señora se levanta fuerte, camina, se mete a bañar, se va a comprar, y llega este chico de al hacer sus mañoserías, y su mamá está haciendo la comida, pero como si, y dice, mamá, ¿cómo estás? No, me siento bien, me siento como no sé. 4. Y le dice, está funcionando el tema del culto, tiene razón, o sea, estoy viendo un milagro, ¿no? Entonces él se aferra mucho a esta creencia y empezó a tener él mucho éxito en sus cosas delictivas. Empezó a meterse en grandes ligas. Primero empezó con este tipo de robo express, ya llegó a un punto que estaba ya codeándose con personas que venden cosas ilegales, ya le habían dado un puesto importante, ya había, mira, ya había dinero, ya había poder, ya había algo importante, interesante. Él tuvo tal cantidad o digamos esta fortuna de poder comprar una casa para su mamá, o sea, llegó a un nivel. ¿Qué pasó? La ambición, lo que corrompe el cuerpo. Hubo un momento donde la persona, la chica que nos narró la historia, dice que este hombre empezó a tener esta sed de más y más y más. Y un día ella presenció el momento donde él estaba de rodillas ante la figura de su angelito, que ya no era pequeño, ya para ese entonces ya tenía algo grande en la sala de su casa. Y él estaba, yo algo que llorar, estaba derramando pues este líquido vital sobre la y le resonó mucho tiempo. No le das. Como por arte de magia le empieza a ir mejor, empezó a ir mucho mejor, más dinero, otras casas, carros, mujeres, la mamá más fuerte que nunca. Pero aquí las cosas se volvieron turbias. Dice que empezó a darse cuenta esta chica, y ya les voy a decir quién es esta chica. Esta chica era la hermana de él, estuvo en todo momento. Dice que empezó a ver cómo su hermano empezó primero a cambiar. Se veía un poquito cansado, ojeroso, más delgado, todo abajo. Y él decía, no, pues el estrés del trabajo, ¿sabes? Es que también lo que se dedicó todo el tiempo con el estrés al mil. Entonces lo empezaron a ver normal. Pero después se dieron cuenta, como llegaba a la casa, que cuando él se quitaba la playera, él tenía como estas señas como si alguien te muerde, pero él tenía mordeduras por todo el pecho y la espalda. Y la familia se daba cuenta de esto, y le dijeron, ¿qué es que tiene? ¿Qué está pasando? Y le dije, es que no puedo dormir. Y llegaba a dormir a casa de su mamá y le dije, no puedo dormir. Y le dice que en las noches, cuando estaba dormido, se sentía como algo pesado, como, o sea, no lo vivía, pero sentía la presencia de algo, como entraba a su habitación, subía a su cama, él no se podía mover. Y esta cosa empezaba a caminar. Dice que tenía una piel como muy tosca, muy rugosa, como de un animal, como de un cocodrilo, una piel escamosa. Y esta cosa empezaba a morder, o sea, él sentía, o sea, era una tortura todas las noches que él intentaba dormir, porque estaba en parálisis de sueño, no descansaba, y esta cosa lo empezaba a morder por todo el cuerpo. Lo curioso es que esto no era solamente una pesadilla. En la mañana él tenía estas marcas. Así es, y no era una, amigo, eran muchísimas marcas en pecho, piernas, brazos, espalda.
Y ella recordó lo que le pude, pero no, déjame, todo está funcionando bien, todo va bien, los negocios van bien, no importa, ¿no? Para no hacer larga la historia, amigo, este chico no corrió tanto, realmente a partir de este punto fueron 3 meses. Las cosas iban saliendo mal, se informó, entonces, este tipo te llegó a capítulo consigo. Paco, yo entré al cuarto de mi hermano, porque él llegó ese día a la casa. Yo fui a su casa, entré, porque tenía la llave, y cuando en su habitación, lo había tirado. Tenía su propio cinturón en el cuello. De aquel joven Vamos a le hizo continuar. una pregunta bastante incómoda. Y es que ella le dijo, oye, ¿tú le hiciste brujería a mi hijo? Dice Paco, la verdad, o sea, no sé si era en broma o si era en serio. Yo la verdad es que yo dije, lo único que se me viene a la mente es, no sé, pregúntele a él. Fue todo lo que le dije. De ahí la cena se tornó bastante incómoda, ya no había esta, pues digamos, esta tranquilidad, ya había como una pequeña tensión, porque vio que la mamá de su novio en ese momento no le gustó la respuesta y mostró disgusto. Bueno, pasa el tiempo, ellos formalizan y llevan su amor ante la corte, ante Dios, ajá, y pues se casan. Ellos estando casados empezaron a tener un cambio bastante drástico. Empezaron a discutir, empezaron a tener problemas en el matrimonio, problemas familiares, pero ella me dice, yo estuve preguntando con amigas y pues cuando una persona, una pareja está recién casada, pues estás conociendo a tu pareja, ¿no? O sea, conoces el lado negativo, quién es realmente como persona y nosotros, o yo pensaba que esto era algo muy humano, pero que en algún tiempecito lo íbamos nosotros a asegurar y vamos a ir bien. Dice, mi esposo pone en su casa un negocio para mí, para seguir pista, y como contexto, estaba su mamá, papá, obviamente trabajaba en la empresa, después su mamá era como el puñero, empezaron a tener muchos problemas. El llegó a ser muy, muy fastidioso, muy agresivo, al grado de llegar a lastimarlo. Y hace tanto fueron los problemas que yo empecé a tener con él, que decidí irme con mi mamá, porque la verdad es que esto yo no lo estaba aguantando. Decidí darle un tiempo, me voy con mamá una semana y en casa muy raro. Dice que eran como las 12, 1 de la mañana y escuchaba cómo llegaba un ave, se paraba cerca de su ventana, pero extrañamente escuchaba que eso que estaba afuera, ella pensaba que era un ave, repetía su nombre. Y dice, ok, a ver la ventana, no hay nada, segundo se escuchó una alerta. Ella dice, ok, vamos a poner que es cualquier cosa. Me estoy solucionando, estoy pensando en otras cosas. Pasa la semana, se regresa a casa de su esposo y se da cuenta que está viviendo su mamá
y su papá de él ahora en su casa. Decidieron ir a ver a su hijo porque se enteraron que estaba solo y decidieron quedarse entonces con él. Entonces ella cuando llega es más incómodo porque es compartir casa Con la suegra. con la suegra. Por los padres son de bebé. Y es ahí donde ella empieza a ejercer un gran nivel de manipulación de este hombre, a grado de que antes de que todo él le daba su dinerito, le veía por su negocio, si le faltaban papitas, si le faltaban los matos, o sea, estaba dentro de ella, o sea, la mamá del marido, administraba el dinero de la casa. Ok. O sea, empezó a meter la cuchara en problemas o situaciones ajenas que llegan de su hijo. Dice, y a mí, por ejemplo, yo le decía a mi esposo, ella así es, mira, esta semana tuve tanto ingreso, te aporto yo para la casa, y él luego me apoyaba a mí con cositas que yo ocupaba. Un tiempo no me dio nada, porque su mamá era la que administraba el dinero y su mamá a mí no me daba ni eso. De hecho, todo el tiempo era un choque con ella y una tensión bastante fuerte. Ellos se van de la casa, dice, cuando ellos van, las cosas empiezan a poner un poquito mejor y al otro tiempo se va a la casa. Entonces, eso dice cuando ellos se envasan, su esposo cambia, empieza a ser atento, empieza a ser amable, regresa el amor de una forma bastante impresionante. Entonces, es cuando ella piensa que las cosas se van a tornar mejor forma. Cuando ya está meses de nacido, nuevamente este hombre cambia radicalmente y empieza a ser agresivo con ella, pero al grado de que a su bebé no hay problema, pero tú eres el problema. Entonces en ese momento empieza a correrla, la quiere sacar de su vida, empieza a maltratarla, y cuando tienen estos problemas llegaba a su mamá a decir, hijo, ¿cómo estás? Mira, no te dan de comer, qué mal atendido te tienen. Llegaba a la cocina, le gritaba a su hijo, tienes la sociedad, no te la lavo, cositas así. O sea, siempre cuando había problemas, clásico, esta señora regresaba y empezaba. Pasa algo bien extraño, y es que el pequeño empezó a enfermarse al mismo tiempo que ella. Extrañamente los dos, los dos empiezan a tener problemas de salud. Primero empieza la historia cuenta que el pequeño empezó a llenarse de ronchas y uno de sus ojitos le empezó a salir mucha lagañita, se le cerraba, fueron a los médicos, medicamentos, inyecciones, estudios, no daban nada. Y yo, sin darme cuenta, empecé a perder mucho peso. Pero como yo estaba alimentándome, pues yo dije, pues es normal que una mujer baje de peso cuando está dando pecho. Pero empezar a pesar 58 kilos a 42 kilos, porque ya era algo muy extraño. Dice, yo nunca había estado tan delgado, pero era algo raro, porque dice que la gente le decía, eso es importante, no es un adelgazamiento normal, que te veas bien, Anémico, es algo de enfermedad. enfermo, escurrido, dicen algunas personas, o te estás chupando. Ok. Ella empezó a tener esto, pero le llamó mucho la atención algo. En su estética, en su centro de belleza, ella tenía una señora que iba regularmente, pero esa señora siempre que iba a hacerse algo y se despedía, ella le decía, hija, cúrate, tú estás mal, cúrate. Ella no entendía a qué se refería, pensó que porque me veía así, pensó que yo estaba enferma, pero dice que tuvo un sueño. En una ocasión se acuesta a dormir y sueña que un hombre, un hombre tipo indígena, pero de años muy atrás, de estos que se quedan taparrados, estaba delante de ella y una hoguera enfrente. Este hombre dice que la mira y le dice, joven, ven. Dice que este hombre mete un papel al fuego y le dice, sácalo. Lo saca y dice, lee lo que dice el texto y sabrás lo que tienes. La mujer ve que el papel se estaba quemando, pero se habían dibujado unas letras, leen y se da cuenta que estaba en nombre de su suegro.
Ella despierta, muy sugestionada. Obviamente decidió no contarle nada a mi marido, porque si le cuento no me va a creer, me va a golpear y va a ser peor. Pero se dio cuenta que su hijo, o sea, lo más cruel es que su hijo estaba muy mal de salud, porque el niño no podía dormir por las noches, era una picazón en el cuerpo, solamente de día, y a las 7, 6 de la mañana el niño se quedaba dormido, y ella toda la noche sin dormir, desvelos, sin comer, empezó a enfermar mucho. Dice, yo había a veces, yo no había la estética, porque la verdad es que no tenía fuerza, no tenía ganas, estaba muy cansada. Llegaba mi suegra a la casa y le decía a mi marido, ¿y esta pinche floja que hace dormida es ahora? Al hombre. O sea, ¿cómo crees? Un día decido levantarme temprano, ese sueño me daba vueltas la cabeza, me daba vueltas la cabeza, y yo me quedaba solo en la casa. Pues, mi marido se iba a trabajar con su familia, con mi casa. Y yo le dije a la señora, ¿a qué se refiere cuando me dice cura? Porque no entiende. Y esta señora se le queda mirando y le dice, hija, te voy a decir algo. Yo soy una persona, soy una mujer que tengo ciertos dones. Yo curo a la gente, pero no tú piensas. Y yo desde que vine no te había ahorrado en ti y en tu pequeño. A ti te están haciendo mal. Es importante que te cures. Si me permites, yo te voy a curar. Yo voy a ver por ti, no te voy a cobrar ningún peso. Porque de ustedes dos, al que más están atacando es el dolor. Y después tú. Entonces, vengo a mi casa, o yo vengo para acá. Y mira, la verdad, yo me serviría más que usted venga aquí, porque pues no hay nadie, y empiezan las acciones. Dice que al pequeño empezó a pasarle de huevos, pero cada vez que los rompía o los pasaba, esos se rompían, estaban horrible. Y con ella fue muy diferente, porque se hicieron sesiones con fuego, un trabajo de magia, digan, en brujería, pero que es muy popular, que trabajen con un animal, con un sapo, el cual se le sella la boca, los ojos, y es para que te vayas te vayas descompensando en un lapso de un tiempo mediano para desempeñar. Dice, a mí me dijo que lo que me estaba hablando a mí era algo también muy fuerte, y al tener la casa para mí solo, empezamos a registrar y sacamos de mi cama animales muertos, de mi patio, de las macetas, sacaban un montón de cochinadas y todo eso se iba quemando. La señora tenía razón, mi hijo y yo teníamos razón. Dice, pasaron unas semanas y yo vi la mejoría de mi hijo inmediato, las ronchas de su cuerpo totalmente cesaron, su ojito empezó a sanar y dejó de sacar la carne. Y yo empecé a le pregunté, me dice, porque la verdad es que cuando te das cuenta que te están dañando, te entra un sentimiento de venganza. O sea, yo quería devolverme no por lo que me hizo a mí, por lo que me hizo a mi hijo, a su nieto, claro, porque su nieto y a ella, o sea, dejar a su hijo libre de su familia. Vamos, 7. Y esta señora dice, hija, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que hacer nada, solamente espera pacientemente y va a regresar. De Paco, van 3 meses de que pasó esto. Mi suegra ahorita está en el hospital. Pasó algo muy grave con ella y estoy disfrutando de que no tienes una idea. Eso fue hace como 3 meses más o menos que me comparte este cuadro. Le dije, necesito que me des la conclusión. No me explico, pero
No sé para dónde vaya. Va, continuamos. Está muy fuerte. ¿Qué opinan del trabajo pues de magia negra llevado con un saco? Es un clásico, dicen por ahí. Sí, y aparte como que se ocupaba ya también hasta en las caricaturas, en los chicos de princesa, y ya hasta eso, que ancas de lana, o sea, se ocupaba el elemento efectivamente. Sí. Yo fíjate que ahorita que estábamos planeando esto de esta grabación, como que te cierras un poquito, porque dices, híjole, pues que me acabo de acordar de algo que me sucedió con mi madre. Ok. Algo que me sucedió con mi madre. Bueno, dar un contexto Aquí a Oscar, con mi mamá mucho tiempo se dedicó a la brujería. Y toda su vida, ¿Un poco tiempo? no, bueno, toda su vida, ella ya falleció, joven, se podría decir, y todos sus fallecimientos se han vuelto en brujería. Hacia para él, alguien se pone y Sí, o sea, un rebote, una situación fuerte de la cual un rebote. ¿cómo? O sea, de un trabajo oscuro que hace. Hey, tu mami hizo un trabajo oscuro, la persona se defendió. Está pues muy vulnerable como para hacer esa clase de trabajos. Ok, pero bueno, Esta situación se me hizo, de hecho la recordé hace unos cuantos likes ahí en mi canal. Me encantaba mucho ver cómo resolvía ciertas situaciones de trabajos de brujería, porque era bien interesante a veces cómo de la nada encontraba dónde estaban los fetiches, dónde estaban las bolsas llenas de podredumbre, de todas estas cosas. Había una señora que iba muy constantemente con mi madre para cuestiones de limpias, de todas estas situaciones que hazme una lectura, de cómo me voy a en el futuro, etcétera, etcétera. Si ingresas a un jugador Master y te registras, te multiplican tu dinero al doble. Además, tendrás 200 pesos en créditos completamente gratis para tu siguiente apuesta. Esta señora, su negocio era una tienda de abarrotes. Y esta tienda de abarrotes tiene la peculiaridad que está, voy a mencionar el lugar, está en Quipan, Michoacán, muy cercana a lo que es el bosque de Jiquilpan. Este bosque por decir que es como un parque, entonces hay mucha convivencia, van muchos muchachos a echarse unas cervecitas y cosas así. Lo que tenía de interesante la tienda de esta señora era que es parte de los lugares que están a la pasada. Ok. Entonces era muy concurrente que iban y compraban todas sus cosas para ir a la convivencia. Sí. La señora en algún momento pues de este tipo que tuvo su tienda, que la tuvo tiene todavía, comenzó a irle bastante mal. No había ventas, se le echaban a perder las cosas en su negocio, iba constantemente con mal, pero ella nunca le supo detectar en algún momento qué es lo que sucedía. Entonces cuando ella dijo, oye, no se ve, ellos hicieron un reto de velas donde te veían las camas, pues era su forma de adivinación, ¿no? Para poder observar estas cosas. Y nunca lo vio en las velas. Me dijo, voy a ir contigo. Se me hacía raro, se me hace muy extraño. Llegamos a la línea a esa tienda, me tocó a mí visitarla, y haz de cuenta que esa tienda no tenía una entrada hacia su casa, o sea, era una cortina, y hacia adentro estaba como tipo bodega, y en la parte de arriba estaba la casa de la señora. Como la clásica tienda de personas ya adultas,
Toda la parte frontal bastante bien arregladito, pero la parte de atrás donde tenían todos los insumos, las cajas, los abarrotes, exactamente, un tiradero, o sea, cajas por aquí, por allá, bolsas, todo tirado por partes, y aparte ese que se color a veces a ratoncitos, o sea, un poquito sucio, o sea, era difícil identificar si había alguna cuestión muchachada, pero por ahí, por ese clásico olor. Entonces cuando llegamos por ahí, mi mamá no hizo nada, me dice mi mamá, tápate la boca y la nariz, porque se olía fuerte. Me pasó con ella y empieza así mi madre, así como, le dice a la señora, sí, si hay algo por aquí. Aún con todo el olor, con todo el olor de sociedad que había, todo el olor, identificó ahí en ese lugar. Y la señora, ¿cómo María? Aquí no entra nadie. Los únicos que... Oh. No, y no, empieza así, ¿sabes qué? Sí. Entonces, es curioso que entre tantas cajas, entre tantos abarrotes, se mete aparte de la esquina de esa bodega, quita unas cuantas cajas y de dentro de una de las cajas donde estaban jabones o no sé qué tantas cosas, saca una bolsa bien amarradita y empieza a sacar todo aquello podrido, con imágenes de la señora, con pedidos, y pedían el fallecimiento a su familia. Sí, pero es importante en esta cuestión. Mi mamá, antes de deshacer aquello, le dijo, aquí hay una situación. ¿Quieres mejorar? Que también la señora tenía problemas de salud. ¿Quieres que todo esto mejore? ¿Quieres que el niño? Va a haber una consecuencia que no va a gustar. La pérdida que te hizo esta situación, no puedo decir la va a pasar a mi mano. Se ha ido de este mundo. Así. Ok. O sea, no era que, mira, se está enfermando. No, o sea, se iba a ir para el muerto. Exactamente, porque era un trabajo de muerte. Híjole. Y la señora dice, no, ¿cómo es posible? Y luego, como la señora ya sospechaba de que eran familia, dice, es que no tienes de otra. ¿Eres tú o esa persona? Y la señora decide, y fue cuando deshizo mi madre. Cuando lo deshace, fíjate que fue bastante curioso, porque obviamente deshizo aquel trabajo de brujería. Le dijo a mi madre que tenía que ordenar esa bodega, más que nada, que porque era parte de ese tratamiento. Y a los escasos 2-3 meses, fallecen a los hijos de la señora. Le dio donde más le... ¿Y sabes qué es lo que se me hizo? No, pues no le dio, o sea, el cosa es el que estaba... Él es el que estaba encargándose de acabar con su marido. Era trabajo de muerte, era un trabajo de muerte. Ya lo pasaba bien a los hijos. Exactamente, cuando lo decían, le dijo, eso le va a pasar a quien lo hizo. Era su hijo, era su hijo, quería la propiedad, porque era una propiedad demasiado grande. Sí. Entonces, cuando pasa esta situación de que fallece, mi madre a la señora le auguró una vida larga a la señora. La señora hasta la actualidad sigue viviendo la señora. Y yo recuerdo que para aquellos tiempos esa señora tenía alrededor de unos 70 años. O sea, ya era una persona, una viejita, sí, ya una viejita. ¿Cómo cuántos años tiene? No, yo creo que yo creo que eso ya debe tener unos 15, 16 años. Wow, aproximadamente 90 añitos y es un, no digo exactamente dónde está la tienda, porque todavía está el lugar. Y la señora ahí está. Impresionante. Exactamente. Digo, es muy triste al mismo tiempo, porque si nos ponemos en los pies de esta señora, debe ser muy triste. Digo, en este caso, en la historia que nos cuentas, el sentimiento, el enterarte, o sea, vemos la inocencia de la persona cuando dices que no, es que aquí no entra otra gente más que mi familia, o sea, eso
eso cuando lo dices con esa inocencia, con esa, no sé, Pero es lo más grande, que lo puedes tener de la hermana, del tío, de la cuñada, del cuñado, los hijos. pero que me dice, o sea, alguien que viene de tu hermano, tu sangre, hueso de tu hueso, quiere acabar contigo es algo. Y lo triste de estas situaciones está en que a veces tú tienes la percepción de que es un hijo. Sí. Imagínate. Está chido. Pero sí hay mucho. Ahorita que cuento el punto, que tiene mucho que ver con Muchos de los pactos que se hacen con Satanás, como el demonio, o con alguno de estos seres de oscuridad, güey, cuando te dicen que entregues algo que amas, normalmente todos han entregado a la madre. Claro, chécalo, y te hablaba el señor Juan, él se le fue por el anillo y esa onda, ¿te acuerdas? Él había entregado a su madre. Sí. Yo que conté también entregó a su mamá. Y él dijo, ella está grande, ya vivió, ahora está enferma. Prefiero entregártela antes de sentirme yo mal. Te entregó su alma, te entregó su carne para yo poder salir adelante. Yo sé que mi madre ya está muy enfermita. Te la entrego con esta tranquilidad. Muchos han hecho ese pacto con ese ser bajo astral. Bueno, que creen que es de bajo astral, pero pues la neta yo hasta ahorita siento que no es de bajo astral, que la neta no es un ser oscuro. Yo siento que es un ser que tiene mucha luz, que simplemente le pusieron un trabajo muy difícil. El creador no puede hacer. Pues puedes explicar algo, pero bueno, después no lo explicarás. Esta historia que voy a contar habla exactamente de lo mismo que estamos hablando, la destrucción de una familia. Okay. La madre haciendo cosas para que el hijo regrese. Ok. Involucrándose en una relación de la antigua pareja con la actual pareja. El hijo mayor empieza con una relación nueva. La mamá la rechaza porque ella adora a la expareja, a la exnuera. Sí. Esto estamos hablando de personas jóvenes. Él sigue la relación, siguen pasando los años y él termina casado con su actual pareja. Bueno, en ese tiempo su actual pareja. Ella entra con sociedad, hace sociedad con la exnovia para empezar a quitársela, a borrársela, a separarla de su lado. Gran sorpresa, ella se embaraza y tiene una bebé. Y lo hacen bien. Las tratan de entenderse y decide separarse de él. Llega el segundo bebé y las cosas empiezan a complicarse demasiado. Empiezan a enfermar, empieza ella a sentirse muy mal y en esto pasó casi lo mismo de bajar de peso, pero el problema es que el marido se había vuelto agresivo. Sí. Había vuelto, y estamos hablando de casi la misma brutalidad que le están haciendo. Ella se entera quién es la persona que le está haciendo este daño porque ella le dice, la expareja le marca y le dice si no es mío no es de nada. Ella le confirma que ella es la que le está haciendo daño. La pareja actual le dice es que está loca, simplemente está loca, o sea, déjale pegarle, vamos a pegarle en la propia. El marido se da cuenta que ella no quiere poner atención y las cosas empiezan a complicarse y oscurecerse demasiado. Llega el momento en el que la primera llamada de atención más fuerte fue todo su pequeño hijo.
Él estaba durmiendo en su camita y el llanto empezó a ser muy fuerte, con un llanto de pánico. Cuando llegaban a ver al niño, el niño estaba, ¿cómo se dice? Estaba orillado en su camita con la cobija en las manos y gritando y llorando. Prenden la luz y le dicen: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Quién te lastimó? ¿Qué te hizo? Dice: sigue aquí, me está viendo. ¿Quién? No hay nadie. Dice: está enfrente de mí, míralo, mamá, míralo. No. Entonces, él describía a un pequeño ser que estaba enfrente de él, queriéndole quitar las cobijas. Dice: todas las noches viene y todas las noches me escapa. Todas las noches quiere jugar conmigo cuando yo ya no quiero. Al momento que no me empieza a lastimar, dice: ya me cortó. Y cuando me enseña que tiene una pequeña herida en el estómago, cuando la pequeña cobija, ya, ella va y le reclama al marido que las cosas tienen que parar. Él habla con esa persona para que le diga que ya no quiere problemas, solamente quiere vivir su vida. Ellos se cambian de ciudad para olvidarse de todo. El hijo con el que empezaron empieza a extrañar a su madre, empieza a extrañar a su expareja y empieza a extrañar el trabajo es el trabajo. Él tuvo que regresar a su ciudad para empezar a trabajar en un lugar donde él viviera una estabilidad económica. Voy a ver a su padre. Abandona los hijos y abandona a esta mujer en otra ciudad. No mames. Ella al verse una necesidad, Vamos, vamos por la una última. persona letrada, en una ciudad donde no podía hacer ninguna de sus dos carreras, empieza a hacer el trabajo más viejo que ella tuvo. Ya. Tiene que mantener a sus hijos, hermano. Sí, ya sé. Entonces empieza a tener problemas de alcoholismo. Empieza a profesar esta doctrina tan vieja que se ha hecho en la humanidad. Y su vida empieza a cambiar. Ella no se puso sus hijos. Claro. Un día de estos, el llanto fue tan fuerte de uno de sus bebés, el otro despierta y el otro corre con mamá y le dice: mamá, el bebé tiene sangre. Llega corriendo a su cuarto. El bebé encobijadito estaba completamente bañado en sangre. La mamá se da cuenta y lo empieza a querer quitar la ropita para ver cuál es la herida. Y solamente tenía herida en el dedo. Solamente una herida en el dedo. No me mandaste a las mismas. Eres mala persona, eres muy mala persona. Tenía una simple punzada en el dedo. Como que una pequeña aguja había lastimado a su pequeño dedo. Ella se da cuenta que las cosas no vienen de un accidente. Se da cuenta que la persona realmente sigue siendo feliz. Se pregunta por qué, si el marido ya está parado con ella, desafortunadamente ya no pudo tener hijos. Siguen pasando las cosas. Y esta persona le marca y le dice: quiero hablar contigo. Necesito verte. Yo quiero calmar esto ya. Yo estoy harta de tanto problema. Ya lo dejemos. ¿Qué más quieres? Ven a verme. Vamos a hablar. Yo no quiero nada. ¿Quieres que te pida perdón? Te voy a pedir perdón. La expareja y ahora actual pareja, en su arrogancia, en donde está la persona. Al llegar, no se esperaba que iba a pasar. Ella no estaba. Ella iba con el ego tan alto que va a meter una mismo fácil. Y lo encontró fue solamente una tortura. Al momento de entrar, la insuficiencia, un golpe tan fuerte que casi calacera. La sienta, la amarra y le empieza a torturar, así como ella torturó a sus pequeños hijos. Que volvemos al mismo. Le empezó a enterrar agujas, le empezó a lastimar. Los gritos fueron tan fuertes, cuando los vecinos se dieron cuenta, empezaron a marcar a las unidades que llegaron.
Fue tanto el dolor, fue tanto lo que le hizo, que la policía llegó a la casa. En el momento que abren la puerta, la mujer estaba sobre de la otra, con una cuchara, intentando sacar a Dios hijos. Desafortunadamente, esta mujer fue encarcelada. Sus hijos tuvieron que regresar a vivir con ella, con su papá y con la mujer que hizo. La brujería, después de tantos años, dio resultado. No quedó nada bien la otra mujer después de tantas asquilladas y de tanto dolor. Claro. Pero se dejó su cuerpo. ¿Qué fue? Hay situaciones que a veces intuimos que va a pasar, que va a suceder, cuando tenemos una idea de dónde proviene la maldad. Pero cuando no tienes idea, y es que esa parte de tu historia, Nazaret, me contaste cuando descubres pues, que hay una intención de otro humano queriéndote dañar, es muy cruel, es muy fuerte. Hay una gran tristeza en los padres cuando se enteran que la mataron a sus hijos. Esa historia no la tenía yo preparada para este capítulo, pero de verdad vale mucho la pena que la cuente aquí, porque creo que es el momento adecuado. Esa historia pasa en el sureste de México, muy cerca de aquí en Tuxtepec. Es compartida por una amiga mía. Okay. Tienen que saber qué fue lo que sucedió. Hay una familia de personas que se dedican que tienen tierras, ¿va? Tienen tierras, tienen sembradíos de caña, tienen sembradíos de muchas cosas, frutas, y esta pareja, estos señores, tienen 4 hijos. Más grande es una mujer, vamos a poner un nombre, vamos a ponerle Laura, que fue la hija mayor, la consentida, El primogénito. ¿es el primogénito o la primogénita? No sé. Vamos a poner la primera. Bueno, ese no me sale. Pero sí. Bueno, todos en esa familia, bueno, todas eran mujeres. Ok. Los 4. La persona que me cuenta esta historia es una persona que vive muy de cerca esto. Porque es válido uno de ellos. Ahorita les voy a decir quién es. Sherlock Holmes. Ellos me dicen, bueno, esa persona me cuenta que toda su vida tuvieron una muy buena relación. Hasta aquí terminamos con el entrenamiento de hoy, banda. Espero que les haya gustado. Hicimos 133 de cada uno de los ejercicios, 133 repeticiones y nos vemos en el siguiente video. Bye. A su hermano mayor.